Hola, cordial saludo. Mi nombre es Juliana. Bueno, para la presente entonces voy a estar haciendo como un análisis del texto El nacimiento de la tragedia eh, en relación con tres tragedias. Por un lado tenemos entonces Las vacantes de Eurípides y por el otro a Prometeo encadenado de Esquilo. Finalmente entonces entramos con Sófocles Ajax. Bueno, voy a presentar. Bueno, Eurípides con las vacantes, lo que allí se plantea es lo siguiente. Bueno, como centro tenemos a Dionisio, ¿sí? Es considerado el dios del vino, del teatro, de la música, de la danza, el arpa, de la energía vital. La embriaguez nos da cuenta, bueno, también es considerado todo lo que son o tiene que ver con las pasiones bajas. Nos da cuenta de las limitaciones de la razón humana para llevar a tener una experiencia de lo divino. Él busca una vibración con la felicidad, crea un enfrentamiento precisamente con las creencias y los valores, a la vez con los comportamientos para los devotos. Estos solo querían vivir, por ejemplo, el éxtasis divino. En el contenido de la obra, Zeus mantuvo relaciones amorosas con una mortal, llamada por nombre Semele, una princesa. Zeus, pues hemos entendido que tenía pues su hogar con Hera, y Hera se entera de todo, precisamente crea un plan como estratégico. Finalmente entonces Semele termina muerta a causa pues de un rayo. Entonces Zeus queda, digamos, a cargo de su hijo, quien es Dionisio. Finalmente o más tarde este llega a Tebas, pero su culto aún no era considerado, digamos, o bien visto, ya que se llenaba de perversión, de lujurias, de pasiones, de fiestas. Solo el hecho de beber entonces estaba mal visto. Todo Tebas le prohíbe. Ante esto y ante verse pues enfrentado, Dionisio finalmente termina pues envolviendo a Penteo en un delirio. Finalmente este rey termina muerto, descuartizado. Todo esto lo hace en honor a su madre, Dionisio siendo el dios del éxtasis. Induce a todas estas mujeres y entre ellas a sus tías para que vayan a las montañas, montes, celebren. La soledad pues se sirve de placer, corrompiéndolas y corrompiendo allí la moral. Listo. Eh, Dionisio entonces entra como, bueno, hace que estas personas entren en delirio. Su madre arranca la cabeza, la lleva como trofeo a Tebas, pero finalmente ya cuando entra en razón, pues lo lamenta, porque precisamente no estaban en la fiesta que estaban, sino que precisamente estaba, imagínense, asesinando a su propio hijo. Bueno, entramos entonces en la tragedia de Prometeo el encadenado de Esquilo. Eh, Esta tragedia tenemos como eje principal a Prometeo, ¿sí? Hijo de Japeto y de Clímenes, según Hesiodo, pues que ya lo hemos visto en lecturas anteriores, o de Japeto y Temis, según afirma Esquilo en su Prometeo encadenado, donde Prometeo, de acuerdo con Zeus, crea al hombre formándolo de arcilla, crea seres con vida. Zeus quiere que la raza humana permanezca esclava, carente de todo poder, pero Prometeo desobedece a este dios, da el fuego como símbolo de sabiduría, de luz al hombre. Bueno, entonces cuando Zeus entonces se entera de esto, que Prometeo ha robado el fuego, envía a Pandora, la primera mujer de cuerpo perfecto y portadora de una caja en la que se encierran todos los males y los vicios, los cuales se lograrán debilitar a los hombres. Bueno, finalmente entonces tenemos allí a la tragedia de Sófocles con Ajax. Ajax pues es un rey, ¿cierto?
donde nos narra el suicidio de este, un fuerte guerrero, a la par se puede considerar que era el segundo rey o el segundo hombre que ganaba las batallas por sí solo, era el segundo, pues, alineándose con Aquiles. De hecho, es muy interesante porque él, después de que Aquiles muere, lo que él quiere es su espada, su armamento, él quiere ser como él. Bueno, entonces, es un rey, perdón, rebelde, un rey que se niega a la ayuda de los dioses. Cabe resaltar allí es que, por ejemplo, Odiseo siempre escucha a Atenea, en sus batallas piden ayuda, pero con él sucede algo muy diferente y es que él se niega y nunca lo hace, ¿sí? Bueno, entonces él tiene una disputa con Odiseo y con Agamenón, entonces una disputa, pero esta disputa no va a ser ya por pelea, no va a ser por lucha, sino que va a ser una competencia, como por decirlo, de oratoria. Él lo que hace es se siente humillado, entra en furia, decide tomar la espada que le regaló Héctor y enciende como una rabia y quiere matarlos. Atenea se da cuenta del pensamiento de él, lo que hace es nublarle el entendimiento, pero lo que él hace es matar un rebaño que les habían dado, que les habían otorgado a Odiseo y a su compañero. Él lo que hace es asesinarlas, pero él está simplemente delirando. Finalmente lo que sucede allí es que él después de que Atenea lo provoca y hace que caiga en vergüenza, se sienta inaceptado, burlado por ellos, entonces él entra en una furia y quiere suicidarse, que es lo que finalmente sucede con él. Bueno, entonces, para comprender el inicio de la tragedia desde este importante autor como lo es Nietzsche, se debe enfatizar en Dionisio por un lado y en lo apolíneo, como los representantes del origen, enfocados en los elementos de la naturaleza, dando pie al arte, estableciendo una correlación entre el arte y la pintura, enfatizando el resultado cautivante que sea posible existir y conocer el mundo a través de las formas, ¿cierto? La música como el arte eran considerados entonces, para Nietzsche, en la quinta esencia de las formas. Esto encarna el principio dionisiaco porque no contiene logos ni representa. Es disonante porque cautiva y embriaga, produce la pérdida del yo y la ruptura de la estabilidad creada. La música es el modelo porque puede aparecer como forma, no necesita de la arbitrariedad del lenguaje para hacerlo, por lo cual representa al dios de la ebriedad y el vino un placer desarrollado en el contexto de la satisfacción. Sin embargo, se evidencia con los coros en la tragedia griega. Bueno, entonces allí tenemos como las características de, por ejemplo, del dios, de los dionisiaco. Se considera entonces allí que hace parte de lo que es el caos, lo desenfrenado, la locura, la voluntad irracional. Esto se enfoca entonces en el principio de la naturaleza, la música como lo moderno, un nuevo estado de la cultura, el exceso. Y también entonces esto causa una angustia causada por la individualización. Bueno, con lo Apolonio, perdón, lo que establece allí son los límites y produce formas dando alusión a la armonía, a la representación. Para Apolo entonces tenemos lo que es la razón, la luminosidad, el orden, la moderación. Entonces, esto irrumpe con lo no moral, ¿cierto? Esto rompe con la moral. El arte como representación legítima de la realidad se enfoca en la manifestación de los personajes cuando la muerte amenaza al héroe, por ejemplo. Bueno, entonces Apolo, dios de la luz, de la medida, modelo de las formas, ideas más perfectas. Dionisio representa lo informe, lo desmedido, dios de la noche y de los impulsos sexuales, pero ambos son necesarios, pues la vida sin uno de ellos rompería por completo.
Bueno, el nacimiento de la tragedia estudia el origen de la tragedia griega según dos principios, lo apolíneo y lo dionisiaco. Para Nietzsche, la tragedia griega es la síntesis de la antítesis sobre lo apolíneo y lo dionisiaco. Ambos son atributos, modos de ser, tanto como para interpretación como un filtro de la realidad para sus atributos. Apolo gobierna todo aquello que posee límites y produce formas. Bueno, patrón de las artes, de la representación y la armonía, Apolo produce la realidad en figuras, le otorga recipientes, individualiza los objetos y los entes que habitan en el universo. En el ritual de la tragedia, los espectadores se perdían en la fruición de la disonante música dionisiaca, se unían al flujo de la unidad, uno puede caer en la trampa de razonar desde lo moral, o es decir, puede elegir cualquiera de los dos atributos, elegir y seguir la lógica de la razón, según él, acabó con la tragedia griega. Bueno, el filósofo poeta también pide el regreso de Dionisios en la forma flujo de la música, a lo cual Nietzsche recurre a Dionisios para proponer una, una apertura de la objetivación de la naturaleza entronizada por la ilustración. Encontró entonces el movimiento, la pérdida del yo y la continuidad, que son valores del arte dionisiaco. Al dios se le representa con las formas vegetales, animales, humanas, porque esto encarnaba en la transformación. Su culto estaba asociado a las ninfas que protegen los manantiales del agua, porque su atributo era movimiento, el corazón de su rito era la vendimia y la música disonante, porque en su dominio la realidad se transformaba en raptos de la felicidad, por ejemplo, la unificación del hombre y el cosmos. Además, caracterizarlo a apolíneo al mismo tiempo como impulsos y como estados. En el primer caso, se manifiesta como aquello que motiva el desarrollo, que lleva a una acción, una manifestación. En el segundo, se representa como un conjunto de condiciones particulares, fisiológicas que caracterizan a dicho estado. Lo apolíneo, para Nietzsche, entonces, es un impulso motor productor del conjunto de las artes plásticas, de las imágenes y de los modelos. En ese sentido, entonces, es como la representación de un impulso plástico. Bueno, es importante entonces allí también resaltar en tus aportes, y es que surge ser un gran pensador desde las teorías de Schopenhauer. Eh, Fue influenciada pues por Salomé, el nacimiento de la tragedia de invertir de signo al pesimismo y el nihilismo de su maestro, traduciendo en voluntad de vivir y en afirmación de los valores vitales aquello que en Schopenhauer era voluntad de negación y enemistad desengañada con la vida. La tragedia entonces narra el aspecto de miseria y el aspecto aterrador de la vida desde el reinado del error y del azar. La pérdida del justo, el triunfo de los malvados, contemplamos pues todo aquello que más repugna a nuestra voluntad en el sistema del mundo. Dionisio, tras ser entonces despedazado por los titanes, volvió a ser alumbrado. Se trata, según la semblanza de Nietzsche, de un Dios sufriente, doliente, pero a la misma vez exaltadamente jubiloso. Ejemplo, el Dios del vino y de la embriaguez, que bendecía la identificación entusiasta de todos los miembros de la comunidad durante la apoteosis de la orgía. Pues bien, Nietzsche, para quien el héroe que sufre y se glorifica, encarna siempre, de uno u otro modo, a Dionisio desgarrado, atribuye el coro el papel apolíneo de hacer explícito el sufrimiento, por ejemplo, con Juan el Bautista o Jesús de Nazaret, para relacionarlo mejor. Para él, para Nietzsche, el verdadero creador de este mundo, entonces puede considerarse que son las imágenes y proyecciones artísticas, y que significa cada obra de arte, pues
como fenómeno estético, justificando la existencia y el mundo. Bueno, entonces, Edipo, nacimiento de la tragedia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con Nietzsche, entonces en la tragedia clásica no se establece desde el sentimiento de bello, sino desde lo sublime. Se desprende entonces la misma voluntad de vivir, como ya lo mencionamos. En la tragedia psicoanalítica está el sueño, que es el estado de las artes, el pecado, lo hemos representado con Edipo, y pues el sentido de culpa que este mismo tiene, pues al, digamos, al tener allí presente lo del incesto, que es algo bien importante, ¿sí? Desde el origen de lo dionisiaco. Bueno, para finalizar, entonces allí tenemos a Prometeo, el encadenado, quien busca entonces, primero se parte de un delirio moral, más no religioso, al existir la transgresión hacia los dioses y su destino dionisiaco. Entonces allí se ve representado un atentado contra la naturaleza, en vista de que robó el fuego para darle sabiduría, pues como ya lo hemos mencionado en la tragedia, a los hombres, ¿cierto? Busca resolver entonces el misterio de la esfinge. Con Edipo, pues podría decirse que es el más doliente de los héroes. Allí hay una transgresión de dioses al convertirse en esposo de su madre tras haber dado muerte a su progenitor, ¿sí? El devenir del cambio de su destino dentro del universo. Bueno, con esto doy por finalizada entonces la presentación. Muchísimas gracias.